ven ahí el PowerPoint, me dijeron. Ya, vamos a apretar. Fíjate que este PowerPoint que yo construí tiene una característica especial. Por ejemplo, ahí aparece una batería que está girando y que es en el combustible, digamos, es lo que hace funcionar en primera instancia el vehículo, ¿ya? La batería tiene un líquido que se llama electrolito, formado por agua y otro componente. La pregunta es, ¿cómo se llama este otro componente? Todas las baterías que trabajan los vehículos tienen una cosa, un líquido que se llama electrolito. Esa es la mezcla que tiene. Y esta mezcla está conformada por dos elementos, agua y otro elemento más. La pregunta es, ¿cómo se llama ese elemento? No es, ¿cómo se llama? Me acuerdo que el cuarto le dijeron, pero se me olvidó Pero a algún eh, compañero que te ayude. No importa que te equivoquen, si se equivoquen, chiquillos. La cosa es que vamos aprendiendo. Atrévanse a era, romper el hielo. era como ácido. No, Ácido, no, no. muy bien. Perfecto. Está ¿Qué bien. tipo de ácido? Ácido sulfúrico. Bien. Mira, fíjate en la pantalla. Voy a escribir ahí. Voy a escribir ácido sulfúrico. Si yo pongo revisar, me tendría que aparecer correcto, ¿ya? El ácido sulfúrico. Pero tiene otra característica más, el ácido. Fíjate, luego colocar revisar, me dice, inténtalo de nuevo. Y eso es porque no he puesto el acento a la letra A. Esto lo hice yo, ¿no es cierto? Felicitaciones, dice, lo lograste, ¿ves? Entonces, esta es una presentación en Power interactiva para que el alumno pueda llegar al final escribiendo bien, ¿no es cierto?, lo que se le ha solicitado. Pregunta número 2. ¿Qué nombre recibe este elemento de color que está girando? ¿Y por qué se fabrican de diferentes colores? Yo ahí puse unos elementos girando de varios colores. ¿Cómo se llama ese elemento? Dice ahí, ¿cierto? Fusible. Ahí está puesto, lo dejé puesto, fusible. Pero, ¿por qué se fabrican de diferentes colores? ¿Quién sabe? Puede tener distintas. Debe tener distintas funciones. Perfecto. Miren, chiquillos, aquí es donde es importante que nuestra observación sea la mejor para que podamos entender cuando levantemos un capó, cuando saquemos una caja fusible, ustedes se van a encontrar con este tipo de elementos, varios fusibles de diferentes colores. Entonces, si yo aprieto ahí, me dice la corriente nominal que tiene, que trabaja ese fusible. Por ejemplo, dice que si es de color gris, es el más bajito, recibe 2 amperes, va a soportar 2 amperes, es decir, por ese conductor, por ese cable, puede pasar 2 amperes. ¿Se recuerdan que hemos hecho cálculos de amperaje, voltaje y resistencia? Bueno, Sí. mira qué importante. El color violeta dice que el fusible va a soportar 3 amperes. En el color rosa de 4 amperes y así va subiendo. Si se fijan en el amarillo resiste 20 amperes. Significa que el cable es más grueso. Si el cable es más grueso, puede pasar mayor cantidad de corriente. Recuerden que el amperaje es la intensidad, es la cantidad de electrones que pasa por el conductor. Por lo tanto, si en el cable amarillo que soporta 20 amperes, significa que son, vamos a poner el mismo electrones, son 20 electrones que van a correr ahí. Si lo comparo con el cable gris, solamente 2 electrones van a correr. ¿Se entiende? Por lo tanto, el cable gris es súper delgado. Si yo le pongo corriente alta, ese cable se va a quemar. Bueno,
todos los circuitos eléctricos del automóvil, no todos tienen el mismo amperaje. Es por eso que cuando tú destapas y sacas la caja de fusibles, te vas a encontrar con varios fusibles de diferentes colores, que no se pueden cambiar. No es, es importante lo que te estoy indicando para que no cometas el error que, por ejemplo, el día de mañana tú coloques ese cable, ese fusible amarillo, lo pongas donde es gris. ¿Sabes lo que podría ocurrir ahí? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre lo que podría pasar? ¿Se puede comer más posible? No, el No fusible es cumplo. más grueso, por lo tanto se va a quemar el cable. Como el fusible es más grueso que el color gris, que el cable gris, lo primero que se quema es lo más delgado. ¿Ustedes han escuchado que se corta el hilo por lo más fino? ¿Han escuchado ese término? Yo no. Bueno, en este caso es lo mismo. Se va a quemar el cable en la parte más delgado. Y como en este caso el amarillo es más grueso, se va a quemar el gris. Entonces, moraleja de este cuento. Es importante que ustedes nunca, jamás, cambien, ¿no es cierto?, los fusibles del color que viene destinado en el catálogo. Eso es lo que tienen que hacer. Revisamos, me dice que está bien, felicitaciones. ¿Qué es lo que aparece ahí y qué parece eso? La punta de un cable de bujía. No. ¿Quién le ayuda al compañero? Que está ahí es el dibujo de una bobina. Yo le puse ahí como una rayita así de color afuera para que genere como que tiene alta tensión. Fíjense que la bobina tiene una cosa pero fundamental para que el vehículo pueda encender. ¿Con qué corriente trabaja un vehículo desde la batería? Dígame, ¿cuál es el voltaje que tiene? ¿Qué cosa, profesor? ¿Cuál es el voltaje de una batería común de las que andan en la calle? 12 12 amperes. voltios. 12. 12 volt, correcto, 12 volt. Pero esos 12 volt sería imposible que pudiésemos encender la mezcla aire-benzina que entra al motor. Eso no va a ocurrir. Necesitamos un elemento que sea capaz de transformar esos 12 volt. Mira cómo lo va a transformar. Lo va a transformar de 15.000 a 25.000 volts. O sea, es capaz, a ti te va a dar la corriente tan fuerte si es que te llega a saltar una chispa que te va a estremecer realmente. Entonces, su función, dice, es aumentar el voltaje de la batería entre los 15.000 y 25.000 volts. ¿Cómo se llama este elemento? Ayúdenme para escribir. Bobina. Bobina. Podemos revisar y me dice, felicitaciones, lo lograste. ¿Qué nombre recibe este elemento? ¿Y cuál es su función? ¿Qué piensan ahí? ¿Qué parece? Fíjate que hay unos números rojos que van cambiando. ¿Te das cuenta? ¿Alcanzan a ver o no? Sí. Ya. ¿Qué será eso? Que el auto en la parte eléctrica tiene harto de eso, harto. Y tiene un objetivo súper importante. Y se lo voy a explicar. Eso que está ahí es un relé. Un relé es un dispositivo es un electroimán que va instalado adentro. Es un pequeño electroimán. Tiene un arrollamiento dentro, ¿ya? Y tiene en este caso cuatro terminales, marcados con el 87, 85, 30 y 86. Esos terminales, esos números que tiene ahí, tienen un sentido. El sentido es que podamos, por ejemplo, colocar nuestro cable
a nuestro... Por ejemplo, vamos a poner una cosa muy clásica en los autos. El tablero del auto. Tú quieres encender una ampolleta. Mira, razona conmigo lo que te estoy indicando. Cuando tú presionas el botón para encender la ampolleta en ¿el tablero de qué está hecho? ¿Qué cosa, profe? Repito, cuando tú enciendes una ampolletita en el auto, una ampolleta interior o una ampolleta hacia afuera, en el tablero, ¿de qué está hecho el tablero? Casi todos los elementos que están fabricados, los dispositivos, son de plástico, ¿o no? ¿Por qué eso? Porque no es, ¿cómo se llama? No es Conductor, conductor de corriente el plástico. co- correcto, casi todos los elementos, si tú revisas el auto que sea, tiene mucho plástico, mucho plástico. Los botones, los switch, los terminales, hay algunos que tienen terminales metálicos también, pero casi siempre tienen mucho plástico. Bueno, el relé es para que cuando tú coloques una ampolleta, una simple ampolleta, por ejemplo, la que ilumina hacia afuera, esa ampolleta va a ir a un terminal, a un interruptor que está en el habitáculo, ya sea el telecomando, un botón, lo que sea. Desde adentro el conductor la va a encender, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él presione desde adentro, se genera mucho calor en los terminales. Y como es plástico, casi todo es plástico el auto en esa parte, se va a quemar. ¿Qué es lo que hace el relé? El relé es un protector que trabaja con poquita corriente hacia el botón donde tú presionas para encender. Y hace el efecto igual cuando vaya hacia la luz hacia afuera. El relé es un protector electromagnético muy importante que permite proteger que el vehículo no se vaya a quemar y que el botón te dure mucho más. Porque cuando hay calor, el plástico se empieza a endurecer y finalmente se rompe, se cristaliza o se quema. ¿Ya? Entonces vamos a ver la función. Dice, funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina, la que tiene adentro, o un electroimán, se acciona un juego de varios contactos que permiten abrir y cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Esa es la función de un relé. Y instalarlo es bastante sencillo porque solamente vamos, una vez que nosotros estemos en el taller el otro año, si Dios lo permite, vamos a ir al taller y yo te voy a pasar un relé y te voy a decir instálalo. Y tú tienes que poner el 87 hacia el elemento, el 30 tiene positivo de la batería, el 85 tiene tierra y así vas a ir instalándolo y lo vas a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que debo poner ahí en esta zona donde está celeste? ¿Cómo dijimos que se llama este elemento? Un relé. Ya, se escribe así, observen, relay, relay. Ponemos entonces revisar y me va a decir que felicitaciones, lo lograste. ¿Ya? ¿Qué? Este es más fácil. ¿Qué nombre recibe este Una elemento? bujía. Una bujía. Una Bien, bujía. ya, perfecto. Pero aquí tenemos que tener otra cosa muy importante. La bujía es un dispositivo térmico, vamos a poner qué es lo que es ahí para que lo vean ustedes, elemento térmico que pone la mezcla en combustión. Esta bujía trabaja con un terminal que está arriba, que es positivo, y abajo el negativo. Cuando la bobina entrega la alta tensión, va a saltar entre los electrodos de esta bujía una corriente de 25.000 volts, 15.000 a 25.000 volts, lo que habíamos comentado antes. Pero ¿cuál es el cuidado que tiene que tener esta bujía? Usted como alumno, estudiante de mecánica, y le diga, por ejemplo, un compañero, un vecino, un amigo o un tío, oye, ¿por qué no me cambias la bujía? La bujía no es llegar y cambiar. Eso es súper importante que usted lo entienda.
Primero, usted tiene que entender que la bujía tiene un catálogo y que hay muchos tipos de bujía que se pueden instalar en un vehículo. Hay una bujía, por ejemplo, que se llama caliente, que es extremadamente a alta temperatura. Y el catálogo del auto dice coloca una bujía fría. Entonces, si tú, como las ves iguales, tú piensas que es lo mismo ponerla. Da lo mismo, porque le va a hacer, pero estás cometiendo un error. Y eso es importante, porque muchos mecánicos que no han estudiado solamente cambian la bujía, no leyendo el catálogo, ¿no es cierto? Lo que indica que si es una bujía fría o una bujía tibia o una bujía caliente. Si colocamos una bujía caliente en un vehículo que debería ocupar bujía fría, se va a producir un problema gigante, porque el vehículo se va a calentar, porque puede tener auto encendido, porque está mucha temperatura funcionando en aquel lugar y va a ocurrir que se van a incrementar unos gases que se llaman NOx. Estos gases son los que te rechazan en la revisión técnica. Si tú, por ejemplo, pasas la revisión técnica y colocaste bujías calientes, a lo mejor los gases NOx o los NOx se fueron a las nubes y sale rechazado. Entonces el dueño del auto dice, pero ¿por qué me rechaza el auto si es nuevo? Claro, porque el mecánico le puso la bujía que no correspondía. ¿Se dan cuenta que interesante? Y lo otro, muchachos, que es muy importante, que ustedes, por ejemplo, aquí hay una zona donde está una abertura que tiene que tener, en este caso también por el catálogo, que oscila más o menos entre los 70 centímetros, eh, 70 centésimas de milímetro. Menos de un milímetro es lo que debe tener de abertura. 70 centésimas, 80 centésimas. Entonces, en algún minuto va a llegar el cliente y tú vas a ver que la bujía está cerrada, que está sucia, la vas a sacar, la vas a limpiar bien, la vas a regular, te vas a demorar, no sé, unos 10 minutos. ¿Cuánto es? 10.000 pesos. Y es lo que cobraste. Tú hiciste un cambio, ¿no es cierto?, de bujía y hiciste lo correcto. Pero ojo, no te equivoques en el tipo de bujía que le vas a poner. Pregunta para mis niños inteligentes que están ahí al otro lado de la pantalla. ¿Cómo sé la bujía que tiene que ocupar? Leyendo el catálogo del auto. Bien, leyendo el catálogo. Mira qué simple. Te cuento que en la época mía, cuando yo trabajaba en mecánica, porque antes trabajaba mucho en mecánica, ahora soy más profesor que de mecánica, las personas que se acercaban al catálogo eran las que no sabían. Mira, mira lo ridículo de la época. Todos murmuraban, por ejemplo, iba un cliente a un taller y el mecánico decía, oye, tengo que ver el catálogo. El dueño decía, este gallo no sabe mucho, decía. Y la verdad es que es al revés, porque iban a algunos, ¿no es cierto?, al taller y el tipo llegaba y cambiaba la bujía sin verificar qué bujía era realmente. Y el vehículo funcionaba mal. Hoy día, la persona que se acerque al catálogo es mucho más valioso que aquel que no se acerca al catálogo. Por eso es que es importante que ustedes guarden todo tipo de documentación. Por ejemplo, si yo les he enviado videos, guárdenlo, porque esos videos te sirven, ¿no es cierto?, para el día de mañana. Ah, no sé lo que es el voltaje, no sé lo que es el amperaje, pero el profe lo explicó. Todo este tipo de cosas se debe atesorar, porque son elementos que te sirven para el día de mañana ganar dinero. Entonces, vamos a poner el nombre. Mira lo que va a pasar cuando coloque ahí bujía. Puse bujía, coloco revisar, inténtalo de nuevo. ¿Cuál sería el error? Que ahí en la imagen está apuntando a la zona baja de la bujía. No, el error es que no le puse acento. Mm, Bujía. Esto está hecho como para perfecto, ¿entiendes?
bujía. Ahí tenemos otro elemento. Obsérvenlo bien, está así como transparente, El es algo que alternador. tiene... No, anduviste cerquita. ¿Qué sería eso? ¿A quién se le ocurre? Escalona, ¿se te ocurre? Oh, espératelo. ¿Un Motor Almendra. de alternador, partida. profe? ¿Alguien lo dijo recién? Motor de partida. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Guayquimil. Guayquimil, ¿Un bueno, alternador? Guayquimil. No, motor de partida, motor de arranque. Ya. Ahí vamos a entender lo siguiente. Algo súper importante también. Todos los vehículos tienen motor de arranque. ¿Ya? Todos tienen. Vienen incorporados. Por lo tanto, si usted, estimado alumno, aprende bien el motor de arranque, a desarmarlo y armar, tiene en su mano una herramienta para ganar dinero. Y no tiene que andarle preguntando a nadie. Porque usted, si lo aprendió bien, va a sacar un motor de arranque y ahí los números se nos van a subir en cuanto a lo que voy a cobrar. 25, 30 mil pesos, mano de obra. Y es fácil, pues hijo, pero aquí es donde tienes que poner mucha atención en lo que yo les voy a explicar. Un motor de arranque, primero vamos a poner la función. Dice, este elemento transforma la energía eléctrica de la batería en energía mecánica. Eso es lo primero que hace un motor de arranque. ¿Qué es lo que hace? Saca la energía de la batería, saca los 12 volts, los lleva por el cable, aprieto el botón para echar a andar, me muevo la llave de contacto, se va por el cable de la energía y llega al motor de arranque. Y el motor de arranque mueve las partes internas del motor. O sea, mueve el eje cigüeñal, mueve las bielas, lo empieza a mover. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Está transformando la energía eléctrica de la batería en energía mecánica. ¿Y para qué hace esto? Lo hace para que cuando hay movimiento, entonces realiza las 4 carreras que habíamos estudiado en el módulo número 1. La admisión, la compresión y la expansión. ¿Se recuerdan lo que estudiamos la otra vez? Entonces, sin el motor de arranque, un vehículo no se va a mover. Y eso lo hemos visto en la calle. Muchas veces cuando la batería falla, no tiene la potencia para mover el motor de arranque, entonces las personas tienen que empujar. Y empiezan a empujar y engancha el vehículo de segunda. Entonces la energía pasa al cigüeñal, el cigüeñal gira y el motor arranca. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Vamos a colocar aquí entonces motor de arranque. Y revisamos si está correcto o no. Felicitaciones, lo lograste. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta que ustedes quieran hacerme de lo que estamos viendo hasta este rato. Cuéntenme. Si tienen alguna duda del motor de arranque, quieren preguntarme algo adicional. La idea es que vayas construyéndote en la clase y vayas aprendiendo un poco más. ¿Tienen algo que preguntar, muchachos? No, profe. Ya. Entonces vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Continuamos. Sí. ¿Qué nombre recibe este elemento y cuál es su función? La chapa. Bien, esta es la chapa de contacto. Bueno, también esa chapa de contacto que aparece ahí es una chapa universal. Es una chapa, ¿no es cierto?, que le va a hacer a cualquier vehículo y se puede instalar en cualquier auto, pero sabemos y entendemos que las chapas de contacto hoy día son muy exclusivas del modelo del vehículo y que son caras, porque a medida que se incorpora la seguridad en los autos, esta chapa de contacto ha ido evolucionando y ha ido cambiando y hoy día tenemos una chapa con mucha sofisticación, muy, muy difícil, muy complicada,
que tiene muchos terminales y mucha electrónica. Incluso algunas tienen lector de huella, que no se echa a andar con una llave o simplemente tienen un lector de voz, que te reconoce la voz de la persona que es el dueño. Y eso a través de una programación que tiene el computador, ¿no es cierto? Y que nos permite el reconocimiento de lo que les estoy indicando actualmente. Pero la chapa de contacto tiene una función específica. Solamente es el control del automóvil, ya que cierra y abre los circuitos. Va a depender cómo la instalemos. De una chapa que es básica, va a depender cómo la instales tú. Por ejemplo, hay chapas que funcionan, cuando uno le da contacto, funciona la radio. Y hay otras chapas que tú te subes al auto y puedes encender la radio igual sin la llave. ¿Se han dado cuenta de ese detalle o no? Sí, pero eso va en la conexión de la radio. Y de la chapa, porque la radio va conectada a la chapa. Mira, Eso es cuando uno deja la radio directa o no. correcto. Hay dos formas de instalar la radio. La podemos instalar en forma directa, entonces cualquier persona que se suba aprieta el botón y va a encender. Y eso es un problema, porque muchas veces la gente se sale del auto, se va a acostar, o está el auto guardado una semana y la radio quedó encendida. Y si quedó encendida, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se da la batería y después el auto no parte. Correcto, muy bien. La batería es como consumir una pila, ¿cierto? Si quedó encendida, entonces el problema va a tener la dificultad después cuando eche a andar. Bueno, una forma de evitar ese problema es conectar la radio a la chapa de contacto. Entonces, cuando yo doy contacto, la radio va a funcionar. Si yo me voy a acostar o voy a salir de vacaciones un mes, saco la llave y apaga todo lo que tiene el vehículo. Por lo tanto, no va a haber consumo de electricidad y estoy asegurando que no ocurra nada en el automóvil. ¿Se entiende? Sí. Chapa de contacto. ¿Qué tenemos acá? Alternador. El Un alternador. Perfecto. El alternador es totalmente diferente y contrario al motor de arranque. ¿Por qué es contrario? Porque recuerden que el motor de arranque transformaba la energía eléctrica, sacábamos energía eléctrica de la batería, y este motor de arranque lo producía el motor en movimiento, ¿cierto? Bueno, el alternador es al revés. El alternador, a través del dispositivo correa, a través de su polea, recibe energía mecánica, recibe movimiento y lo transforma en electricidad. Es al revés. Dice, este elemento transforma la energía mecánica o movimientos del motor a energía eléctrica. ¿Y cuál es lo encachado de esto? Lo encachado es que este alternador, como va conectado al motor y a través de una polea, yo echo a andar el motor, me voy paseando por la ciudad y el alternador está generando e entregando corriente a la batería. Vamos a poner un ejemplo de razonamiento para que ustedes me entiendan lo que yo estoy indicando. Guaquimil, ya que está tan atento. ¿Qué pasó, profe? Vamos a suponer que yo te paso una bolsita de pan y te digo, echa un pan, echa dos, y empiezas a echarle pan a la bolsa. ¿Qué va a ocurrir con la bolsa finalmente? Va a pesar. Se va a Ya, romper. pero no, pero la vas a llenar, ¿cierto? ¿Qué cosa, profe? Vas a llenar la bolsa de pan. Ah, sí, vos. No va a quedar espacio. Y eso quería que me dijera. Y va a haber un momento que tú no vas a poder echar pancito en esa bolsa, ¿o no? Sí. Ya. Ahora imaginemos nuestro alternador. Imaginémonos un taxista. El taxista sale y anda todo el día, pero cuando salió en la mañana, la batería ya estaba llenita, la había puesto a cargar en la noche. Entonces el tipo salió a andar en el auto y
Anduvo todo el día en el auto y estuvo cargando la batería. Tal como el pan, la bolsa del pan que me dijiste, no cabe más electricidad en esa batería. Sí, ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se regula eso? Con en la caja el, reguladora. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Para ir conociéndolo, Yo, aunque Daniel, sea, ¿daría cuánto? No, no Donaire. entendí. Donaire. Ah, está Donaire hoy día, ya, bien Donaire. Chicos, importante lo que han dicho. Los alternadores tienen una caja reguladora. ¿Y cuál es la función de esta caja reguladora? que no Justamente, se sobrecargue la perfecto, batería. porque si no, escuchen, súper buena este ejemplo. Vamos a suponer que la caja reguladora se echa a perder. El alternador no le interesa eso, empieza a funcionar y empieza a meter corriente a la batería y va a haber un momento en que la batería van a calentar los cables y se puede reventar esa batería porque no le estás metiendo pan o le estás metiendo demasiado pan a la bolsa, como dijo el muchacho delante, y se va a romper. En este caso, si yo meto mucha electricidad en esa batería, va a haber un momento en que va a colapsar o simplemente se va a armar el feroz incendio en el auto. La caja reguladora tiene la función de evitar que cuando la batería esté llenita, completita, simplemente la corriente la va a tirar a tierra. Y con eso evitamos el problema de que se nos ¿no es cierto?, cargue una batería. Entonces, el alternador recibe el nombre de alternador porque transforma la corriente alterna. Este elemento produce corriente alterna. Antiguamente habían unas cosas que se llamaban dínamo y el dínamo producía corriente directa, pero este alternador produce corriente alterna, por eso ese nombre tiene. Como la corriente alterna, ya lo saben ustedes y por lo que hemos estudiado, no sirve para la batería, no funciona, entonces tenemos que rectificarla a través de unos diodos. Tiene unos diodos interiormente y con eso construimos o hacemos energía directa. Sin el alternador, un vehículo, una batería va a funcionar un poquito tiempo nomás, ¿ya? Dependiendo del consumo que tenga. Si en la noche prende la luz, es peor. Si anda con la radio encendida, peor. Si tiene la calefacción, peor. Y si tiene el aire acondicionado, súper peor. El alternador es necesario a todas luces. Y tenemos que entender que los alternadores han ido cambiando, evolucionando. Hoy día son más pequeñitos y producen mejor electricidad. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Entonces vamos a poner aquí alternador. El alternador. ¿Qué tenemos aquí? Una caja fusible. Caja Una posible. caja de fusión. Ya, perfecto. Miren, ¿por qué puse este elemento ahí? ¿Por qué lo puse? Yo les voy a indicar por qué. Es muy importante que ustedes entiendan que una caja fusible es un centro terminal o de inicio de circuito. Cuando un circuito ha fallado, recordemos que el auto tiene muchos circuitos que van hacia el interior. Si no tenemos un centro de fusible, entonces tendríamos que andar como locos buscando debajo de los asientos, entre medio de los cables, donde se produce un corte, ¿o no? Tendríamos que estar buscándolo desesperadamente por cualquier parte. Entonces, la caja fusible es un centro que nos permite unir todos los cables ahí a ese lugar y en forma independiente. Por ejemplo, me va a decir que el color verde es del motor de arranque, por decirte algo. El blanco es del aire acondicionado. El amarillo, por ejemplo, no sé, del consumo de luces. Entonces, cuando falle el aire acondicionado, vamos a buscar en el
catálogo, ¿qué color de fusible tiene trabajo con el aire acondicionado? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, profesor. Chicos, claro, vamos a buscar, mirar el catálogo. Ah, y vamos a decir, el motor de arranque falla. Ah, el color azul corresponde al motor de arranque. Cambio el, cambio el fusible. Si la falla persiste, entonces ya tengo que ir a sacar el motor de arranque. Tengo que ir a ver qué ocurre con él. Tengo que revisar de los botones a dónde está y revisar todo el circuito. Pero este, esta caja fusible es el centro de terminales donde se montan los fusibles. Estos corresponderán a cada circuito y sirven para proteger al vehículo. Eso es súper importante. Caja de fusible. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? Es como, no sé cuál es el nombre perfecto, pero es como una llave de paso, podría decirse. Es una llave de paso, pero eléctrica. De eléctrica, obviamente. Bien, pero está bien lo que dijiste, hijo. Igual sirve muy bien. Si te fijas, este es un switch. Es un switch que se coloca en cualquier parte del habitáculo, que sirve para prender luces, radio, alarma, lo que quieras poner ahí. Si te fijas, es de plástico, como te dije anteriormente, pero abajo tiene la parte metálica. Entonces, es un interruptor simple que permite la continuidad de los electrones. Creo que así se escribe, no recuerdo bien. Ahí está, switch. Lo vamos a conocer, ¿no es cierto?, cuando veamos. Bueno, me imagino que ustedes en la lectura de plano igual le enseñan estas cosas, ¿o no? Sí, hoy día tuvimos clases de eso, de hecho. Ya, ¿y cómo anduvieron bien? Van No, como comprendiendo vimos, se vio todo lo de los fusibles y esas cosas hoy día. mira, y súper bien, estamos coordinados con el profe. Qué bueno. Sí. ¿Qué nombre recibe este elemento? Bocina. Las Un bocinas sirven parlante. para dar, son bocinas. Se delató solo, profe. Sí, las bocinas sirven para dar aviso de una situación anormal o que podamos, ¿no es cierto?, apretar el botón para darnos a entender que estamos ahí o que hay algo, un problema. ¿Ya? Aquí no les voy a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cierre centralizado, ¿o no? Bien, bien. Esto es el cierre centralizado. Le faltó la R. Claro, si yo, bien, que está atento. Si yo aprieto ahí, me va a decir, inténtalo de nuevo, Urrutia. Cierre centralizado. Ya, pero ¿cuál es la gracia de este cierre? Vamos a ver la definición. Permite manipular al conductor a voluntad el cierre o apertura de las puertas del vehículo. Claro, cuando hablo del conductor, significa que todos los pistones que tiene ahí, todos los terminales que tiene, no son iguales. Uno es totalmente diferente. Si te fijas y miras con atención, hay uno que tiene hartos cables, ¿no? Sí. Ese es del conductor. Porque el conductor es el que manipula a todos los demás puertas. Que O tiene sea, el mando de todo, el conductor. exactamente. Ese tiene el mando de todo. Entonces, cuando se instale, que no es difícil instalar, y ahí vas a cobrar bastante mucho más porque se paga bien eso, ya ahí tendríamos, ¿no es cierto?, que el cierre centralizado nos permite comandar y se enlaza con la alarma, por lo tanto, vamos a tener un cierre hermético en todas las puertas. Y tenemos por último la alarma, la voy a decir yo, que es un dispositivo, ¿no es cierto?, que ¿para qué serviría una alarma? En caso de robo o algún choque en la noche.
no sé. Sí, tiene varios usos, Dueño. ¿ya? Tiene varios usos, pero vamos a poner aquí sistema de seguridad del vehículo que emite un sonido molesto cuando el vehículo es abierto, no por medios naturales. Claro, porque a lo mejor se abrió, como dijiste, estuvo en un choque, porque a lo mejor lo abrió alguien que no era el dueño. No son los medios naturales para lo cual viene construido. ¿Ya? Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la alarma. Y por último, este es el último. ¿Qué es Multitester, esto? multitester. Bien, bien. Aquí estamos hablando del multitester. El multitester, muchachos, es un instrumento que debe ser amigo de ustedes, porque tal como les he venido explicando y he tratado de hacer las clases lo más didáctico posible, les recuerdo que la electricidad no se ve. Y como no se ve, como Se no se mide. ve, tenemos, claro, tenemos que descubrir los tres aspectos que hemos hablado la semana anterior. ¿Cuáles son los tres aspectos? Voltaje, resistencia e intensidad. Entonces tiene una rueda, ¿no es cierto?, de la cual yo voy a poder verificar cada uno de esos aspectos y poder medir lo que está ocurriendo con ese circuito. Pero también lo puedo hacer a través de la ley de Ohm, haciendo los cálculos como les estuve enseñando la semana que pasó. Colocamos acá multitester. Y entonces tendríamos que haber llegado al final de la presentación.